Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo al Ateneo Central de Cirugía. Nosotras somos R3 del Servicio de Cirugía General. Mi nombre es Rocío Moreta, Guadalupe Peón y Luciana Potente. Vamos a presentar un caso de un abdomen agudo perforativo. Bueno, el caso clínico es de un paciente de 60 años de edad, de sexo masculino, como antecedentes importantes. Tenía síndrome de Down, hipoacusia y ceguera congénita bilateral y mutismo. No presentaba estudios endoscópicos previos. Él concurre a la guardia en ambulancia, acompañado por su hermana, por un cuadro clínico que no nos supieron especificar bien las horas de evolución, pero se cree que son 48 horas por dolor abdominal y distensión, asociado a náuseas y vómitos de tipo alimenticio, y no refieren fiebre, ni equivalentes febriles, ni alteraciones en el tránsito intestinal. Al examen físico el paciente se encontraba obnubilado, sudoroso, taquicárdico, taquipneico, con regular mecánica ventilatoria, con livideces en extremidades, con el abdomen distendido, doloroso, generalizado, con defensa muscular y reacción peritoneal, con ruidos abolidos. Bueno, se le coloca entonces una sonda vesical y se lo pasa al shock room. Por hipotensión refractaria se le coloca un acceso venoso central. Se le solicita laboratorio con estado ácido base y se le pone una sonda nasogástrica también. Y se decide, por su regular mecánica ventilatoria y taquipnea, realizar la intubación orotraqueal. En el laboratorio lo que podemos ver es una marcada neutrofilia con alteración leve de la función renal, un aumento de las enzimas hepáticas y un láctico de 8. Todos estos puntos nos da un SOFA de 9, un paciente con un abdomen agudo con un fallo multiórgano. Bueno, le realizamos entonces una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso, donde se evidencia un derrame pleural leve posterobasal, y lo que llama la atención es el abundante líquido libre, perihepático, periesplénico, interasas, con una distensión marcada del marco colónico y con un neumoperitoneo de disposición anterior. Y también se destaca a nivel hepático, a nivel del segmento 4 o 5, una lesión mal delimitada, heterogénea, con burbujas hidroaéreas en su interior, que compatible probablemente con un absceso hepático. La vía biliar intra y extrahepática con calibre conservado, y la vesícula biliar no se evidencia. Acá podemos ver otras imágenes donde se ve toda la dilatación del marco colónico. También tenía una gastroparesia el paciente, por lo cual se le colocó la sonda nasogástrica. Bueno, algún diagnóstico que se les pueda ocurrir de este paciente. Acá tenemos algunos. Una úlcera péptica perforada, una úlcera duodenal perforada, una necrosis de absceso hepático o un hilio biliar. Perforación si es péptico directamente duodenal. ¿Qué? ¿Qué? Sí, tuvo un débito de 1.500 mililitros gastrobilioso. ¿Y esa tomografía es anterior a la segunda? Sí. Porque el paciente, queríamos saber a dónde apuntar, digamos, la clínica del paciente. Sí, sabíamos que le íbamos a subir al quirófano, pero hicimos una pasada rápida en tomografía para ver con qué nos íbamos a encontrar mientras el anestesiólogo llegaba al sanatorio.
paciente que me copia bastante o acústico, una hermana nada más, porque una hermana, ni siquiera se Sí, exacto. pero Sí. Bueno, con respecto a algunas conductas que se podría tomar en este paciente, a ver, ¿ustedes qué opinaban? Una conducta expectante con antibiótico de amplio espectro, un drenaje percutáneo. porque en realidad los diagnósticos diferenciales de abdomen agudo perforativo son 50.000. Todos esos y 10 más diferenciales ahí. Y bueno, por eso es la cuestión. Ahí está, sí. Dani, si le hubieran pedido ustedes la tecnología en este momento, hubieran pasado el tiempo. Vale, que la probabilidad que está el paciente entero, pero que también ¿Cómo? Sí, sí, bajamos con el clínico que estaba de guardia en el shock room por si había alguna si el paciente se descompensaba o algo. Bueno, acá había algunas conductas para que piensen: drenaje percutáneo, antibiótico de amplio espectro, una laparoscopía o laparotomía. Nosotros entonces decidimos la conducta quirúrgica. No. Era para que piensen todos. Pero claro. No. Bueno, decidimos entonces la conducta quirúrgica, le realizamos el 18 de abril una laparotomía exploratoria más duodenectomía parcial de la primera porción, más drenaje de absceso hepático en segmento 4B y 5, más omentectomía, más lavado y drenaje y reconstrucción del tránsito intestinal en IDE-RUX. El equipo quirúrgico fue el doctor Banzini, el doctor Sarsur, la doctora Latorre y ¿quién les habla? Hicimos una incisión mediana suprainferumbilical y al entrar a la cavidad constatamos líquido seroturbio en 4 cuadrantes, del cual tomamos muestra para cultivo. Devanamos todo el intestino. Tenía abundante distensión de asas colónicas y a nivel de subhepático un plastrón, así que intentamos liberarlo y ahí encontramos un absceso hepático que involucraba al segmento 4B y el 5, así que lo drenamos y evidenciamos una fístula duodenal en la primera porción, estaba a centímetros del píloro con abundante salida de contenido gastrobilioso. No se evidenciaba la vesícula biliar, pero bueno, no había sido un antecedente que había referido la familiar. Se hizo la disección del proceso inflamatorio, se logró liberar el duodeno y se realizó una sección duodenal a 1 centímetro del píloro con una sutura mecánica y el cierre del remanente con un doble surjet de prolene. Después le hicimos la omentectomía y la reconstrucción en IDE-RUX. Con una gastroenteroanastomosis transmesocolónica. Bueno, acá podemos ver algunas fotos de la cirugía. Bueno, donde se evidencia el absceso hepático en el segmento 4B5 y ahí vemos la úlcera duodenal, la fístula.
que involucraba más del 50% de la circunferencia duodenal. Claro, exacto. No. De hecho, el paciente ya ya estaba colecistectomizado. Lo que encontramos es una fístula de la primera porción del duodeno que estaba abocada al lecho hepático. Por eso el paciente tenía un absceso en la tomografía. Claro, exactamente, sí. La úlcera que había bloqueado, sí. Bueno, el postoperatorio se dio en unidad cerrada, el paciente bajó intubado con noradrenalina, con vasoactivos a altas dosis, hemodinámicamente inestable. Luego, al día siguiente, a las 4:30 de la mañana, se le realizaron el RCP, que resultó frustro. Tuvo una arritmia ventricular compleja y a las 5 de la mañana el paciente obitó. Con respecto a la antibiótico terapia, él recibió micacina más metronidazol y anídula fungina, y el cultivo del líquido abdominal le dio positivo para una cándida laboral. Bueno, luego tenemos el resultado entonces de la úlcera duodenal, de la anatomía patológica. Estaba tomando corticoides, tenía algún antecedente No tomaba ninguna medicación. Pero bueno, el interrogatorio fue limitado porque se lo tuvimos que hacer a la familia. En directo, sí. Algunos resultados que podríamos esperar en la anatomía patológica: una úlcera duodenal crónica, una úlcera por Helicobacter pylori, patología neoplásica o una necrosis isquémica. No sé qué opinan ustedes. No. No. No presentaba carcinomatosis. Tal vez pero es la condición de síndrome de Down, musculares, plata, no sé si plata, pero bueno, sí, también tenía 60 años, hombre. 60. Bueno, recibimos el resultado. Exacto, sí. Actualmente cronifica úlceras y está grande, no me acuerdo cuándo, Sí, lo otro de la que cronifican tienen. Lo otro que no tenía estudios endoscópicos, perdón, que no tenía estudios endoscópicos previos hechos. Necrosis isquémica no es un área de circulación crítica que no pudiera suponer. Bueno, recibimos el resultado entonces de la anatomía patológica, que dio positiva para una infiltración de un carcinoma adenoscamoso.
que tenía dos componentes, uno escamoso y el glandular. Y también entonces con la pieza sacamos un ganglio linfático que dio positivo para infiltración por el adenocarcinoma. Y el epiplan mayor estaba libre de infiltración neoplásica. Bueno, vamos a empezar con la revisión bibliográfica de perforación duodenal. Sí. Empecé en la vinieron. Y nos muestra que No mencionaban nada, le pusieron adenocarcinoma con estos dos componentes. Sí. Sí, y también vino positivo para estirpe de tracto digestivo. No, nosotros hicimos la sección a 1 centímetro del píloro. Ay, no. La parte que estaba involucrada. No, que hicimos la duodenectomía parcial de la primera porción y nos llevamos el píloro y 1 centímetro nada del gástrico, exactamente. Sí. Claro, bulbo duodenal. Y 1 centímetro más. Bueno, la perforación duodenal, en cuanto a la epidemiología, afecta a 4 millones de personas en el mundo, va del 1.5 al 3%, y según la Asociación Argentina de Gastroenterología, acá en Argentina va del 5 al 10%. Puede presentarse de forma aguda, como la que acabamos de ver, o de forma crónica. ¿Qué? Ay, perdón. O de forma crónica, como abscesos o fístulas intestinales. ¿Cómo? Claro, también. Esto es para la perforación, en general. Nos pareció también interesante buscar un poco del abordaje del abdomen agudo en los pacientes con síndrome de Down, que la verdad es que no hay mucha bibliografía. Hay que tener en cuenta que suelen llegar a la consulta más tarde por las dificultades en la comunicación, tienen un umbral de dolor más alto, no pueden precisar bien la intensidad y la localización del dolor, tienen menor defensa, menor reacción peritoneal y además tienen también menor respuesta inflamatoria por alteraciones de la inmunidad que son propias del síndrome también, que puede ser también lo que le haya pasado a este paciente. Dentro de las causas de perforación duodenal tenemos obviamente por instrumentación, que por ejemplo CPR o por una cirugía también de trauma, isquemia intestinal, obstrucción o neoplasias, que son las que fuimos diciendo. Las úlceras duodenales y las gástricas son las dos causas de perforación intestinal más comunes. Ya el riesgo de perforación por una úlcera es del 10% y aumenta casi a la mitad, al 50%, si el paciente consume AINES de forma crónica. Algo también, si las úlceras se presentan en la cara anterior del bulbo duodenal, solamente presentan un cuadro de perforación, pero si son en la cara posterior, también presentan un sangrado profuso porque ahí es donde se encuentra la arteria gastroduodenal. Dentro de las imágenes, lo que más se solicita como estudio, el primero que se pide es una placa de tórax y placa de abdomen de pie, pero en los pacientes que recién comienzan con el cuadro pueden no presentar particularidades. Sí se vio que con solicitar una tomografía de abdomen sin contraste, en un 98% es efectiva para realizar el diagnóstico, independientemente de la sintomatología. Cuando se presenta esta patología de forma aguda, que es la del caso, lo primero que hay que hacer es una laparotomía mediana para la exploración. Sí, lo más común es que la perforación se encuentre en la cara anterior del duodeno, como es el caso de esta imagen que ven, en el bulbo duodenal, y lo que se hace es una rafia como la de la imagen, ¿sí? O con puntos separados.
Si la perforación está ya en la cara posterior o en otra localización del duodeno, ya aumenta mucho más la complejidad de la cirugía y requiere de maniobras de movilización. Sí, después también el tratamiento depende del tamaño que presente la úlcera. Si son úlceras pequeñas, de 1 a 3 centímetros, hay bibliografía que avala el uso de la endoscopía como tratamiento con colocación de clip o directamente hacer una reparación quirúrgica simple como la que veíamos acá. Ya si son perforaciones mayores de 3 centímetros, como es el caso del paciente que presentamos, que ocupaba casi la mitad del bulbo duodenal, ya sí requiere de otras maniobras quirúrgicas. Ahora vamos a hacer un repaso de cuáles pueden hacerse, como anastomosis, exclusión duodenal. Bien. Bueno, y una de las preguntas va a ser si realmente existen las úlceras duodenales malignas. Estuvimos buscando bastante información sobre esto y es muy escasa. Entonces vamos a ver 2 casos que se fueron encontrando y cuál es la incidencia de la misma. Entonces, epidemiológicamente es una patología bastante infrecuente, que en un 5 o un 10% se van a dar estas perforaciones en enfermedades ulcerosas crónicas, como estábamos hablando, más frecuentemente en los hombres y en un rango etario entre los 40 y 60 años, que toda la epidemiología se va dando como era el paciente. Lo importante de esto es que tienen una elevada morbilidad y que la localización más frecuente se da en la segunda porción, seguida de la tercera, cuarta porción y muy excepcionalmente en la primera porción, que si buscamos estudios prácticamente no hay porque son excepcionales, y justamente fue el caso de este paciente. ¿Qué síntomas suelen manifestar? Son síntomas inespecíficos, dan dolor abdominal, náuseas, vómitos, astenia, dinamia, pérdida de peso, esto más en los pacientes más crónicos, y en enfermedad avanzada con infiltración pueden generar ictericia, anemia y hasta obstrucción intestinal. Y los estudios complementarios que se suelen pedir, obviamente en la patología no complicada, sería hacer una veda, una videoendoscopía alta y toma de biopsia, además de estudiar el Helicobacter pylori. Y un estudio que sea de extensión, es decir, hacer de tórax-abdomen con doble contraste para poder estadificarlo. Entonces, en uno de los estudios que encontramos de la revista española de Madrid de 2011, que hablaba justamente de esto, ellos lo que interceptan es una sospecha de una úlcera péptica que no tenía características de malignidad. Le hacen la inmunohistoquímica para el Helicobacter pylori y le hacen el estudio anatomopatológico, el cual nos arroja un resultado de un adenocarcinoma. A raíz de esto empiezan a estudiar y buscan más bibliografía, donde encuentran una serie de casos de 29 pacientes que habían sido diagnosticados con adenocarcinoma y 25 de ellos dieron positivo, o sea, siendo macroscópicamente benigno, dieron positivo para adenocarcinoma. Entonces es una patología que existe, pero que muchas veces no se estudia. 2 de ellos habían dado para tuberculosis. Y como había puesto ahí, la revisión bibliográfica de PubMed, si se pone a buscar, no existe ningún trabajo actualmente. Entonces, el tratamiento quirúrgico de estas úlceras duodenales han disminuido debido a la detección y erradicación del Helicobacter pylori, el mayor tratamiento con los inhibidores de bomba y antisecretores, y con los métodos endoscópicos que nos permite hacer un diagnóstico precoz de las úlceras y tratamiento. En el caso del diagnóstico de una úlcera duodenal perforada, claramente es un diagnóstico de tratamiento quirúrgico urgente, en donde podemos realizar diferentes tipos de técnicas quirúrgicas, y esto va a depender de la evolución del cuadro clínico del paciente. Es decir, que no es lo mismo que tenga un paciente que está dentro de las 6 a 8 horas de evolución que pasada la misma, y del estado hemodinámico del mismo. Entonces, en los estudios que fuimos encontrando se vio que en aquellos pacientes que estaban hemodinámicamente descompensados, que están pasado del tiempo de las 6 a 8 horas, el objetivo en primer lugar es salvarlo de
la perforación, o sea, del abdomen agudo, y hacer la cirugía mínima que se pueda con la menor morbilidad. Entonces, dentro de esto se prefiere el cierre simple con epiploplastia, que tiene una tasa de recurrencia entre 37 y 58%, como vemos en la imagen. Hacemos la laparotomía medial y lo que hacemos es reavivar los bordes, y eso lo mandamos a estudiar, anatomía patológica, por diferido, y hacemos una rafia. Después lo tapamos con el epiplom, ¿sí? Y otra de las opciones que podemos hacer para evitar el flujo gastrobilioso es hacer una anastomosis gastroentérica, que se hace en la cara posterior, en la zona más declive, que sería el cuerpo bajo y antro. Otra de las opciones, que estos serían los pacientes que sean pacientes estables dentro de las primeras horas de evolución, se puede realizar una DPC y, entre otras opciones, hacer la resección segmentaria. Esto va a depender obviamente de dónde comprometa el tumor. Si es en la segunda porción, una DPC sería lo indicado, y en el caso de que sea en la tercera, cuarta o primera, se pueden realizar las duodenectomías segmentarias, ¿sí? O duodenostomías. Ahí vemos, esto es un ejemplo de una imagen de una duodenectomía segmentaria de la primera porción. Se puede hacer con o sin exclusión pilórica. Bien. Y bueno, en esta imagen que muestra también la duodenectomía. Bueno. En otro estudio que encontramos de la revista de Cirugía Española, donde presenta 27 casos de pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma duodenal. Lo que son 27 pacientes que se fueron incluyendo entre 1990 y 2017, y los pacientes que tenían lesiones en la segunda porción se realizaron una DPC, que fueron 23 de estos pacientes. Eso se debe también a la incidencia, que la mayoría de los pacientes van a ser de la segunda porción, y 4 pacientes de estos se hicieron la duodenectomía segmentaria, ya que eran de la tercera y cuarta porción. Entonces, lo que se vio es que en comparación de estas dos cirugías, ambas generaban alta morbilidad en el postoperatorio, pero en los pacientes que sobrevivían prolongaban la supervivencia, y que dependía de la localización y si había infiltración o no del páncreas. Y que la duodenectomía segmentaria con márgenes libres es una opción alternativa a la DPC. Sí, eran todos estudios endoscópicos con anatomía patológica que certificaba que era un adenocarcinoma, que es lo más frecuente. Bueno, y acá terminamos. Muchas gracias.